asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambió el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.
Bueno, sí, probando. 1, 2, 3. Bueno. A ver. Bueno, sí, aquí probando. 1, 2, 3. ¿Sí me escuchan perfectamente? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, bueno. Hola. Sí, sí me escucho. Está retrasado, pero sí se escucha bien. ¿Quién irá Abriendo camino. abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Vamos a repetir lo que se había comentado hace unos momentos. Son que están desesperados. ¿O quién irá? Eso Los tengo abiertos, sí. Ok, el de Restaurando Juventud y el de Iván Salinas. Salinas. Y bueno, pues vamos a comenzar ya en esta noche. No sé si tengan algún comentario, algo que podamos mencionar a nuestros hermanos. Bueno, pues primeramente, antes que nada, Dios les bendiga. Hola a todos los hermanos que nos acompañan y a los que van a estar viendo estas transmisiones. En verdad, quédese amigo y hermano que nos acompaña. Si es la primera vez que nos ves, bueno, pues date la oportunidad de acompañarnos, de estar estudiando junto con nosotros la palabra del Señor. Y bueno, en esta noche un tema bien importante, ya que quizás se relaciona mucho con las fechas, 1 de noviembre y 2 de noviembre, que lo conmemoran. Pues son fechas que las tienen para adorar a los muertos y bueno, pues venerar a los muertos. Y hoy estaría muy bien, muy padre que usted supiera, bueno, pues qué va a pasar al final, ¿no? En verdad regresan los muertos, o qué va a pasar al final, a dónde están todas esas almas. Muchos dicen es que vamos a reencarnar, otros dicen pues vamos a rezar al polvo, se va a acabar todo. Pues vamos a ver hoy de acuerdo a la palabra qué va a pasar. Dios les bendiga y qué bueno que nos está acompañando. Bueno, pues sí, ya unas noches otra vez acompañándolos aquí en su programa de Quién lo dice. Nuevamente, pues Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando. Y como lo comentaba nuestro hermano Johnny, pues la verdad es un tema relacionado con la fecha, con el 1 de noviembre, y como lo decimos, es algo que debemos de, o nos hemos estado haciendo la pregunta, ¿no? O muchas personas decimos, pues, ¿qué pasa con los muertos? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya se acaba todo ahí? Hay personas que lo dicen que ya, o sea, es como se dice, el ciclo de la vida, que es vivir, reproducirse y volver a morir, ¿no? Es lo único que tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen las escrituras acerca de qué pasa después de cuando morimos? Es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Esperemos que estemos atentos y dispuestos a atesorar lo que es su santa y divina palabra, y pues que todo esto sea para honra y gloria de nuestro Dios. Así es, y si hay alguien que todavía aún está a punto de quererse ir a pedir calaverita, no lo haga, hermano y hermana. Mejor quédese aquí con nosotros a estudiar la palabra del Señor. Y bueno, pues para que vea que en verdad va a ser de edificación en esta noche, un tema de gran importancia que lleva por título ¿dónde vamos después de la muerte?
qué va a pasar al final. Es un tema bien importante y bueno, pues puedes empezar a mandar tus comentarios, puedes empezar a mandar quizás alguna anécdota que tú tengas acerca de personas. Yo sé que he conocido muchas personas que dicen, bueno, pues es que han muerto y han regresado a la vida, ¿qué pasa con esas personas? O hay personas que dicen, bueno, han reencarnado, podría jurar, dicen unos, que yo he visto a esta persona en otro tiempo. Pues yo estaba leyendo algunas cosas en la semana y bueno, pues va a ser de gran bendición en esta noche. Vamos a escuchar a nuestro hermano Abel y bueno, pues también a sus comentarios los vamos a estar recibiendo y cada que llegue un comentario pues se lo vamos a hacer leer aquí a la audiencia. Bueno, pues no tan solo en estos días se hace la pregunta ¿dónde vamos después de morir? Cuando vemos a Job también, ahí la palabra del Señor nos enseña, bueno, que Job se hizo esta pregunta, dice la Escritura, que el mismo Job decía, ¿verdad?, que qué iba a suceder después de morir, ¿sí?, que a dónde iría después de morir. Y bueno, pues nosotros vamos a ver a través de las Escrituras y vamos a tratar de mencionar como algunas personas pues dicen que bueno, pues vamos directamente al cielo o vamos directamente al infierno o vamos al Seol o vamos al Hades o como por ahí prácticamente mucha gente cree que bueno, pues vamos al purgatorio, que el alma está purgando después de la muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor a través de su palabra? Nosotros nos debemos de preguntar esto cada día que va pasando, porque en lugar de que es un día más, pues cada día que va pasando tenemos un día menos en esta tierra. Así que la Biblia nos enseña claramente que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero vamos a ir directamente a la palabra del Señor, no sin antes hacer esta primera oración y darle la honra y la gloria a nuestro Dios, tal y como Él lo merece. Ahorita nuestros hermanos están ya compartiendo, ¿verdad?, el enlace para otros hermanos. Hoy tuvimos reunión de varones, estuvimos estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. El expositor de este día pues fue nuestro hermano Armando Díaz y él habló precisamente acerca del día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues vimos el tema, estuvimos siendo edificados por la palabra de nuestro Dios. Y bueno, creemos en esta noche que también pues vamos a tener nosotros como cristianos que empezar a pensar que tarde o temprano vamos a morir. Un servidor pues ya tiene ciertos años en esta tierra y pues lógicamente que si pensamos que si el Señor nos va a dejar 60, 70 años, pues la pregunta es de qué manera voy a vivir ese año, esos últimos días que me quedan, y sobre todas las cosas, qué va a pasar después de que yo muera, a dónde voy a ir, si es que el alma, ¿verdad?, todavía está consciente después de la muerte, si es que nosotros precisamente pues vamos a un lugar ya sea de descanso o a un lugar de tormento. Y esto es algo bien importante que nosotros como cristianos debemos de enseñarle a los hermanos que ahorita pues posiblemente van a estar escuchando la palabra de nuestro Dios y van a estar atentos a este tema. Así es, porque se han llegado a rumorar, bueno, me parece que fue en Rusia donde hicieron una excavación de más de 4 kilómetros de profundidad. Pues esto empezaron a hacerlo con el fin de medir, bueno, de estudios en la tierra, pero lo que no se esperaban era que encontraron que a lo profundo, bueno, pues surgió un fuego muy caliente, un fuego muy tremendo, y que se escuchaban lamentos y todo esto, y fue ahí donde mucha gente se aterrorizó, ¿no?, al creer que hay un infierno y todo esto, y yo leía a través de comentarios que decían, bueno, que pues les da miedo no tanto al morir, sino el saber que después de esta vida hay otra vida y después de allí vamos a ser juzgados o condenados de acuerdo a lo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, pues hermano Alex, ¿qué más pudiera usted comentarnos? No, pues acerca de... Yo no había escuchado eso, como dice Johnny, pero la verdad suena interesante, ¿no? A lo mejor nada más nos hacemos esa pregunta, ¿no?, de decir, pues a dónde vamos, porque como decimos, o sea, hay personas que creen que pueden reencarnar o cosas así, pero también hay personas que no creen, o sea, que simplemente dicen, pues yo no creo que exista ni el cielo ni el infierno lo estás pasando aquí en la tierra, y pues el cielo pues nadie te asegura, ¿no? Es como dicen, nadie te asegura que vayas a ir al cielo o así, ¿no? Pero hay personas que lo dicen. Nosotros confiamos que realmente vamos a estar en otro lugar. Ahorita a través de las Escrituras lo vamos a ir viendo, como decía nuestro hermano Abel, o sea, varios podemos decir, o como dicen en este caso
los de la Iglesia Católica, que ellos van al purgatorio. Entonces, por eso estos días pues se está participando todavía de esas tradiciones, que si nos ponemos a investigar, igual, o sea, como decían, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hace falta el conocimiento en cada uno de los hogares de todos, y es por eso que ahorita pues muchos nos estamos perdiendo, ¿no? Con esta clase de tradiciones, pues que no glorifican a Dios y que al contrario, ¿no? Violan lo que Dios ha mandado a través de su palabra. Pero también es importante saber qué existe después de la muerte, ¿no? O sea, como decía nuestro hermano Abel, pues unos ya vamos más para allá que para acá. Bueno, o sea, nadie sabe en sí cuántos años vamos a vivir, pero claro, como decimos, o sea, unos ya tenemos más edad y prácticamente pues vamos acercándonos al final de nuestros días, y es lo que hay que considerar, ¿no? Hay que investigar o saber bien lo que dicen las escrituras, ¿no? Para pues saber bien a dónde vamos y estar confiados, ¿no? Que el día que nos digan pues vamos a partir de este lugar, o que llegue ese momento, pues vayamos confiados, ¿no? De que hicimos lo correcto y de que vamos a ir a aquel lugar que Dios nos ha prometido, ¿no? Porque como lo describe, ¿no? O sea, es muy hermoso que lo describe como calles de oro, mar de cristal, y yo digo que pues no te lo puedes imaginar, ¿no? A lo mejor así como lo describe, pues te imaginas, ¿no? Las calles de oro, un mar de cristal o cosas así. Ok, bueno, pues ya está, ahí están los comentarios de nuestros hermanos. Estoy seguro que usted que nos está escuchando, pues tiene algunos otros comentarios, muchos más en el aspecto de a dónde vamos después de morir. Pero hay personas que ya cuando están al borde de la muerte, pues tienen miedo a morir, no quieren morir. Y bueno, pues hay por otra parte personas que dicen, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo dicen de esa forma, pero lamentablemente a la hora de la muerte, muchas personas, de verdad, te los decimos, tienen miedo al morir. Y tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, por supuesto, y esto pues tarde o temprano va a llegar, te va a llegar a ti, me va a llegar a mí, y llega un momento en tu vida, hermano Alex y hermano Johnny, cuando tú empiezas a llegar a pensar en la muerte, ¿sí? Yo no sé si algún momento ustedes han llegado a pensar en que van a morir, pero yo, por ejemplo, cuando estaba más pequeño, cuando estaba niño, por así decirlo, pues no pensaba en la muerte. Llegué a la adolescencia, no pensaba en la muerte. Llegué a la juventud y tampoco pensaba en la muerte. Ya llegó el momento en el año, no sé, de los 40, cuando uno empieza a decir, yo creo que de verdad, tarde o temprano voy a morir. ¿Qué va a pasar al final? ¿A dónde voy a ir cuando yo muera? ¿A dónde vamos después de la muerte? Y bueno, pues la Biblia nos enseña desde el principio al fin a dónde vamos. Pero vamos a hacer esta primera oración. Esperemos que ya algunos de nuestros hermanos, amigos que nos estén acompañando puedan empezar a dar sus comentarios, y los vamos a ir leyendo a medida que vayamos estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Así es, hermanos, pues ya, bueno, vamos a hacer la oración y ahorita vamos a dar un comentario de que ya tenemos allí de una hermana que nos manda a saludar. Ok, hermano John. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora que estamos aquí reunidos como hermanos, Padre, para seguir entendiendo y escudriñando cada vez más su palabra, Padre, le pedimos que usted nos dé sabiduría para poder entender los hermosos textos que hoy vamos a leer, Padre, y sobre todo para poder transmitir su palabra a nuestros hermanos que están del otro lado del monitor. Bendiga a mis hermanos y amigos que van a ver este programa o las repeticiones, y usted tóquele su corazón y siémbreles la palabra dentro de su corazón, y así que ellos puedan dar buenos frutos, Padre. Todo esto se lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios, y vamos a leer lo que Jesús dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Hablando acerca de la muerte y hablando acerca de el alma, nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla de algo bien importante, de no temer, de no tener miedo. Y precisamente cuando Él menciona esto es porque hay ciertas dificultades y hay ciertos problemas en aquel día. En Mateo capítulo 10, versículo 28, hermano Johnny, por favor. Dice así, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Bueno, pues aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando a quién debemos de temer, y Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Él está hablando, por supuesto, cuando hablamos nosotros acerca de la muerte, estamos hablando de la separación del cuerpo con el alma, o del cuerpo con el espíritu. Y cuando hablamos de la muerte, estamos hablando también de dos clases de muerte: la muerte física, de la cual estábamos mencionando en este momento, pero también de la muerte espiritual, cuando Dios va a separar al hombre precisamente en aquel día final, en aquellas personas también que están alejadas de Dios, pues tienen una muerte espiritual. La Biblia nos enseña claramente que la paga del pecado es muerte. Hablamos de una muerte espiritual, una separación, por supuesto, más adelante eterna de aquel que sigue cometiendo el pecado, una separación eterna delante de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando algo bien importante. Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está hablando de que tenemos dentro del cuerpo algo inmortal, que no muere, que sigue viviendo aún después de la muerte. Es por eso que cuando nosotros vemos ahí en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, hermano Ale, si nos puedes leer o ayudar a leer esta cita, nos vamos a dar cuenta que desde el principio el Señor dice claramente a dónde va el espíritu y a dónde va el cuerpo. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, hermano Alex. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, pues ahí está, la Biblia nos enseña que el polvo va a volver a la tierra como era, y el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Hace poco, no sé si se acuerdan ustedes que hablábamos con papá, o dábamos más o menos este mismo tema, y estábamos diciendo precisamente que hay algo que está dentro de nosotros y que Cristo lo marca como inmortal. En este caso, la palabra que mencionan como espíritu es el aliento de vida desde el principio que Dios nos dio. La palabra que se menciona es ruach, o en este caso, ¿verdad?, en el hebreo, es esa palabra que precisamente, como lo menciona el Nuevo Testamento, como pneuma, que es precisamente algo para que se menciona como respirar, o el aliento precisamente de vida que Dios nos dio al principio. Pero hay algo, algo pensante, algo que razona y que se llama alma, y que al final pues prácticamente va a sufrir, como decimos, o va a gozar la vida eterna, o va a sufrir la perdición eterna. Recuerden, hay dos caminos, hay dos destinos y hay dos puertas por las cuales cada uno va a poder o tener que entrar, en este caso, en cada una de estas puertas. Eclesiastés 12:7 entonces decía que bueno, pues el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces es algo bien importante. La Biblia nos enseña entonces a dónde vamos después de morir. De acuerdo a estos textos, ¿qué podríamos hablar acerca de a dónde podemos ir después de morir? Pues, bueno, si nos referimos al cuerpo, por ejemplo, decimos vuelve a dónde? Al polvo. Es decir, que no nos podemos levantar en la carne, ya estamos en el polvo. Y si vamos a hablar del espíritu, dice que el espíritu después de la muerte vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida, aquello que nos hizo ser un cuerpo inanimado en un cuerpo animado, que empieza a hablar, que empieza a caminar, pues dice Dios a través de su palabra que vuelve a Dios que lo dio. Pero hay algo que se queda dentro de nosotros y que es inmortal, y que Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero hay algo dentro de ustedes que no puede matar, y eso es precisamente el alma. Y el alma, de acuerdo a la palabra del Señor, bueno, pues va a un lugar. Puede ser un lugar de descanso, o puede ser un lugar de tormento. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, hermano Johnny. Yo sé que me vas a citar otra. Sí, 2 Corintios 5:10. 5:10. Nada más para hacer un balance. Por ejemplo, la Biblia nos enseña desde el principio: el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que es el aliento de vida, pero hay algo dentro de nosotros que es inmortal, y que decimos, bueno, el espíritu es inmortal, el alma es inmortal, entonces el cuerpo es mortal, y ese va al polvo, porque del polvo fue tomado. Y ahora la pregunta: ¿a dónde va el alma? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, hermano John? 2 Corintios 5:10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Algo que se me quedó bastante grabado y que es precisamente lo que papá siempre decía, dice, ¿qué es lo que estaba dentro del cuerpo? Porque el apóstol Pablo dice que todos nosotros, usted, yo y los que estamos aquí, vamos a estar de pie ante el tribunal de Cristo. Y dice que cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros vamos a referirnos acerca después de que uno muera, dice la Escritura, que va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué es lo que estaba en el cuerpo? En el cuerpo estaba el espíritu, pero también en el cuerpo estaba el alma. El apóstol Pablo lo marca ahí en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice que el mismo espíritu, ¿verdad?, nos santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, nos componemos de tres cosas, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos triconomistas, en pocas palabras. Entonces, precisamente por eso es que el apóstol Pablo se refiere a que todos vamos después de la muerte, o más bien vamos a estar después ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Pero la pregunta ¿es después de la muerte o es en el juicio final? Porque después de la muerte tiene que haber algo. Tenemos que ir a un lugar. Y para poder entender esto, por supuesto, decimos, bueno, ¿qué va a pasar al final? Al final vamos a ser juzgados, tanto justos como injustos. ¿Pero va a ser después de la muerte o va a ser en el día del juicio? Pues bueno, ahorita vimos la cita donde decía, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, temer más bien al que mata el alma y el cuerpo y el alma en el infierno, ¿no? Y bueno, pues también había citado ahí, bueno, ahí decía del infierno, pero aquí también pues en 1 Tesalonicenses 4:13 al 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de que, bueno, están durmiendo, están en un lugar, pues, esperando, ¿no? En un lugar esperando. ¿Para qué? Pues para que el día que nuestro Señor Jesucristo venga, el Señor los va a resucitar y el Señor los va a traer con él más bien. Ok, bueno, pues es verdad, la Biblia nos enseña claramente ahí en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo marca y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que ya están muertos. Hay muchas personas que ignoran qué es lo que va a suceder o qué es lo que pasa después de la muerte. Y dice, bueno, aquellos muertos, ¿dónde están? ¿En qué lugar? Dice el apóstol Pablo, bueno, pues no como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay personas que han muerto y que definitivamente no tienen esperanza. Hay otras personas que han muerto y que han muerto en el Señor o por el Señor o para el Señor. Y estas son las personas que van a estar en un lugar especial y dice que es cuando el Señor mismo vendrá con Jesús, dice, precisamente estas personas que murieron con él. Traerá a Dios con Jesús a aquellos que murieron con él. Si lo puedes leer otra vez para poder entenderlo, porque cuando a veces se lee el texto bíblico, pues no captamos bien la idea y creemos que esas personas pues van a venir del cielo. Ok, bueno, pues dice aquí la venida del Señor. Okay. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que ya murieron. Así es, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se dan cuenta? No dice que van a venir con Jesús, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿cómo? En él. En él. Entonces no dice con él, no dice junto a él, es decir, no dice que van a estar, no, la Biblia nos enseña que él traerá Dios precisamente con Jesús a aquellos que durmieron en él o que murieron por él. Entonces la Biblia nos enseña claramente que están en un lugar, pero la pregunta es ¿dónde se encuentra ese lugar? ¿En qué lugar precisamente o a dónde vamos después de la muerte? ¿Qué va a suceder al final? Eso es algo bien importante, hermano Johnny, hermano Alex, porque de acuerdo a las escrituras, pues o vamos al cielo o vamos al infierno, o vamos al Hades, como mencionábamos hace
algunos momentos, o vamos al Seol, que es el mismo, nada más que cuando hablamos del Seol es en hebreo, cuando hablamos Hades es en griego, y por supuesto esto se refiere al lugar de las almas de los muertos, o lugar nunca visto, o al lugar prácticamente de los espíritus. Entonces la Biblia nos enseña claramente que va a haber un lugar precisamente especial, y que podríamos mencionarlo ahorita de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Dios. Pero ya vimos alguna de las citas, no sé si nuestro hermano Alex o nuestro hermano Johnny tenga algún comentario para dar. Pues sí. Ya sea de nuestros hermanos o... Bueno, sí, tengo aquí unos comentarios donde nos están felicitando, ¿verdad?, por el nuevo set que tenemos. Y dice, buenas noches, Dios les bendiga. Muy bonito el nuevo estudio de transmisión, dice nuestra hermana Valeria. Pues gracias, hermanas. Nuestro hermano Abel les puede explicar. Y nuestra hermana Marisol también dice, buenas noches, ya estamos aquí también, están presentes. Bueno, pues ahí está, estamos estrenando set en estos momentos, son set virtuales. Y bueno, creemos con la bendita palabra de nuestro Dios, o bueno, por gracia a nuestro Dios, que vamos a empezar a hacer un poquito más de mejoras. Estamos aprendiendo acerca de estos sets que estamos poniendo, y pues muy pronto verán algunas otras innovaciones. Por el momento, ayer lo tratamos de hacer con nuestro hermano Raimundo Reyes. Lamentablemente, de verdad se los digo, no pudimos hacerlo como nosotros queríamos, hubiéramos podido hacerlo, pero bueno, se hizo el esfuerzo, nuestro hermano dio la enseñanza. Esperemos invitarlo muy pronto ya nuevamente para que esté pues en este set precisamente a través de lo que podríamos llamar el internet, que a grande velocidad, y sobre todas las cosas hasta Tijuana, ¿verdad?, podríamos ir, y a otros lugares más rápido. Pero bueno, continuando con el tema, no sé si hay algún otro comentario, hermano Alex, hermano Nada John. más, igual, lo de hacen que estamos en las noticias, dicen. ¿Quién le comenta, hermano Alex? Nuestra prima de allá de Monterrey, Okay. esposa de Aarón. Fíjate, hermano Abel, bueno, regresando al tema, aún los de la Iglesia Católica, se dieron cuenta, me parece que fue dos papas anteriores, el segundo papa anterior, donde dijeron que ya aquello de que decían del purgatorio, lo quitaron de Roma, ya no estaba, porque también ellos mismos se dieron cuenta que, bueno, pues es algo que en la Biblia no lo trae, y pues ahora también están estudiando acerca de esto, y como usted lo decía, la palabra del Señor habla de un infierno, habla del paraíso, y habla también del Hades, o como decía, del Seol. Y pues esa es la pregunta que muchos hoy en día tienen, ¿no? Bueno, pues si no existe ni el purgatorio ni nada, muchos creen que va a pasar con nosotros, por nuestras buenas obras nos vamos a ir con Dios, o qué va a pasar. Y pues es lo que a mí me estaban preguntando unas personas de la Iglesia Católica, nos decían, bueno, ustedes que no celebran el Halloween y todo este tipo de cosas, bueno, pues entonces hoy qué pasa con los muertos, ¿no? ¿Qué pasa con los muertos que ya no están? Porque es triste ver que decían, pues, ¿será que del Hades, será que puedan regresar a visitar a sus familiares? Y bueno, pues esto quizás también trae algo de controversia al decir, ¿puede alguien regresar o ya no regresar a la tierra, ¿no? Pero pues mientras con el tema nada más quería dar ese comentario. Ok, bueno, pues hay muchas preguntas acerca de esto, y yo sé, y la Biblia nos enseña claramente desde el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 5, en Job capítulo 7, de la misma manera, el versículo 9 en adelante, pues vamos a darnos cuenta claramente a dónde van, en este caso, los muertos, y qué sucede, si ellos pueden regresar a su casa o no. Y bueno, pues la misma palabra de nuestro Dios nos enseña esto, y es precisamente lo que nosotros debemos de enseñar en estos días a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y aún a las personas que no son parte del cuerpo de Cristo, decirles a dónde vamos. Si la tradición que estamos celebrando hoy del Día de los Muertos, o de los santos difuntos, o de los fieles difuntos, pues es lo que Dios quiere que celebremos, cuando en realidad vestimos a nuestros hijos, o los hijos se visten de ciertos monstruitos, por así decirlo, de momias, de vampiros, de etcétera, etcétera, y podemos mencionar muchos disfraces que hay en estos días. Si la pregunta es, ¿lo podemos hacer o no? Pues bueno, la Biblia enseña claramente que esto no se puede hacer. Al contrario, tenemos que vestirnos como hijos de luz. Hablamos de que realmente somos hijos de Dios, y no debemos de participar en las obras de las tinieblas. ¿Sí? Pues ahí está.
Bueno, pues vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra, continuando con el tema. Bueno, pues Jesucristo nos habla de algo acerca después de la muerte, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, yo sé que usted ya se lo sabe, quizás a usted que nos está escuchando, que es parte del cuerpo de Cristo, y que bueno, dice, bueno, pues yo ya sé de estos textos, algunos dicen que es parábola, pero ninguna parábola tiene nombre propio. Y en este caso aquí se menciona a Moisés, se menciona a Abraham, ¿verdad? A los profetas, y bueno, pues también se menciona el nombre de Lázaro, que es precisamente el pobre que estaba allí con el rico. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, hermano Alex. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. ¿Fue llevado a los ángeles? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí. Bueno, pues la Biblia nos enseña, y ahí nuestro Señor Jesucristo dice que había, es decir, que sí existió, que sí estuvo ahí presente en la tierra, y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero también había otra persona, una persona pobre, y dice la Escritura que también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y dice la palabra del Señor, y es la gran verdad, toda parábola, aún siendo o no, dice la palabra del Señor que bueno, pues trae una gran verdad. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Dice que murió también el rico y fue sepultado. Sabemos que los dos fueron sepultados. No podemos decir que se lo llevó directamente como a Enoc o a otras personas. La Biblia nos enseña claramente que cada uno de estos murieron y los dos fueron sepultados, pero uno fue al seno de Abraham, y dice que aconteció que murió el rico y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces vemos claramente aquí a dos personas que mueren. Una es llevada al seno de Abraham después de la muerte, y otra persona es despertada o despierta después de la muerte en el Hades. Es decir, que después de la muerte están conscientes, después de la muerte sufren, después de la muerte también ven, también sienten, y como mencionamos hace unos momentos, bueno, cada uno se reconoce. Hay personas que nos han preguntado, oye, y después de la muerte voy a reconocer a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a aquellos que se han ido. De acuerdo a las Escrituras, pues vemos en esta hora que sí. El rico reconoció a Lázaro, y Abraham también lo reconoció. Entonces vemos claramente que después de la muerte vamos a reconocernos. Y la Biblia nos enseña también, bueno, que después de la muerte, si fuimos buenos, justos delante de Dios, y así Dios lo acepta, pues vamos a ser unos llevados al seno de Abraham o al paraíso, y por otra parte, otros vamos a estar en un lugar apartado de tormento. Cuando hablamos de esto, mencionamos prácticamente al Hades. Teníamos una imagen que nos envió nuestra hermana Marisol, y bueno, lamentablemente no la pudimos meter en estos momentos, ¿verdad? Pero está bien acertado todos los, digamos, la forma en cómo se llevó a cabo esta imagen acerca de lo que es el Hades. El Hades es precisamente, hablamos de una parte arriba y otra parte abajo, donde en la parte de arriba está el seno de Abraham o paraíso, y en la parte de abajo, por supuesto, está precisamente el tormento. Esto es precisamente lo que se menciona el Hades. Después de la muerte vamos a un lugar de las almas
de los muertos, un lugar nunca visto. Solamente nuestro Señor Jesucristo habla acerca de este lugar que Él fue precisamente, y por eso está hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, y habló precisamente de este lugar. Y Él dice, había un hombre rico, y había un hombre pobre, mendigo, y que saciaba, por supuesto, saciarse de las migajas del rico. Pero esto habla en la era de los patriarcas o de la era de Moisés. En la era de Moisés y los profetas, porque dice que ahí estaba Moisés y los profetas, dice, ellos oiganlo. Bueno, pues más adelante es la narración que se menciona acerca del texto bíblico, donde el rico, por supuesto, le suplica a Abraham que pues mande a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque la lengua de este rico. Pero la Biblia nos enseña claramente que Abraham le dijo que no se podía. Dice que una gran sima estaba puesta entre ellos y los otros, es decir, los de arriba y los de abajo, y la palabra cima es con S o es con C. Bueno, es dependiendo, y la palabra cima que se menciona ahí, bueno, pues se menciona como un abismo, se menciona como algo que estaba hacia abajo, y la Biblia enseña que, bueno, después de la muerte, pues vamos a un lugar llamado Hades, tanto justos como injustos. Estamos esperando la venida del Señor, el juicio eterno de Dios, como lo menciona la palabra del Señor, que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. En este momento vemos a Lázaro y al rico pues prácticamente esperando el día del juicio. No estaban todavía siendo juzgados, pero ya estaba uno por una parte siendo castigado, apartado, otro por otra parte estaba en un descanso. Ahora las llagas ya no las tenía, ahora era curado ya, y por supuesto estaba en ese lugar donde estuvo también aquel ladrón que estuvo en la cruz, y que Jesús le dijo que en ese día iba a estar con él en el paraíso. ¿Y Jesucristo a dónde fue después de la muerte? Es la pregunta. ¿A dónde fue? Dicen que estuvo 3 días en el corazón de la tierra, me parece, algo así. Okay. Bueno, pues vamos a leer en Hechos para que saber, por ejemplo, Jesús mismo habla acerca de este lugar donde él fue después de la muerte, donde le dijo precisamente al ladrón que estaba a su derecha y al otro que estaba a su izquierda, que uno de ellos iba a estar con él en el paraíso. Le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ahí en la cruz del Calvario estudiamos precisamente esto, y dice en Hechos capítulo 2, hablando el apóstol Pedro acerca de Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 2, vamos a leerlo. Ahí desde el versículo 29, hermano Johnny. Bueno, vamos a leer desde el versículo 25. Hechos 2:25. Dice así, 25 al 29, ¿verdad? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sigue, hermano. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ok, hasta ahí. Vean ustedes lo que Dios dice a través de su palabra. El salmista David menciona acerca de dónde estaría nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 25 dice que él veía, dice que porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y dice, no seré conmovido. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aunque mi carne descansará en esperanza, dice, porque no dejarás mi alma
en el Hades. Y bueno, dice en el versículo 29, sigue diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Es decir, él muere, después de la muerte el cuerpo es sepultado, dice, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y vean lo que dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 34. Dice que David, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche bien, mucha gente después de la muerte cree que va a los cielos, y la Biblia enseña que David no subió a los cielos. David no subió a los cielos, y Jesucristo menciona en el versículo 31, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que Jesús después de la muerte fue al Hades, fue al lugar de descanso donde estuvo también precisamente aquel ladrón que él dijo, ¿verdad?, que era injusto que él estuviera, y que era más justo que él estuviera ahí en la cruz del Calvario. Hablando del ladrón, dice: este hombre no ha hecho nada, nosotros justamente merecemos este castigo, pero él no. Y luego le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿sí?, cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde fue? Al Hades. Ese lugar está dividido en dos partes, el Hades, que es el paraíso, el seno de Abraham, o también el lugar de tormento. Pero todavía no están ante el tribunal de Cristo. La Biblia nos enseña que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Pero cuándo? ¿Cuando morimos? No. Cuando morimos vamos a un lugar llamado Hades, esperando el día del juicio. Y esto lo vemos, hermano, allí en Primera de Tesalonicenses, el texto que usted dio, allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, para poder saber, ¿verdad?, qué va a suceder al final, qué va a pasar después de la muerte. La Biblia nos enseña claramente que vamos a un lugar llamado Hades, un lugar llamado que, bueno, en hebreo se conocía como Seol, pero es el lugar de las almas de los muertos. Y la Biblia nos enseña después de esto, qué es lo que va a suceder. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a poner bien harta atención. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, escuche bien, los que están muertos, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. No están en el cielo, hermano Johnny, no están tampoco en el infierno, están esperando el día del juicio. Y dice la palabra en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia nos enseña claramente que después precisamente de que nosotros estemos en un lugar de descanso o en un lugar de tormento, o sea, justos o injustos, dice que el Señor, precisamente aún cuando Él va a venir, y que dice que van a haber vivos, va a haber personas que todavía van a estar vivas, dice la palabra del Señor: los que hayamos quedado, hablamos de los justos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando del reino celestial, estamos hablando del reino de los cielos. Pero ¿dónde podemos encontrar alguna otra referencia que nos hable acerca de el fin? Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24 o capítulo 25, para que nosotros podamos entender esto. En Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, hermano John. El juicio de las naciones, dice. ¿Sí?
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo y enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia nos enseña que después de la muerte vamos, número 1, a un lugar apartado llamado Hades. Número 2, que después de esto va a venir el juicio, dice, de las naciones. Es cuando Cristo va a venir, es cuando va a apartar los unos a la derecha y los unos a la izquierda. Dice que las ovejas estarán a la derecha y los cabritos van a estar a la izquierda. Y a los de la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad que el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde van a ir? A los cielos, el reino del cual habló Cristo. Y después dice la Escritura que a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Dice que al final. ¿Dónde vamos después de la muerte? Hermano y hermana, en esta noche hemos dicho, de acuerdo a las Escrituras, que vamos a un lugar llamado Hades. Hay muchas citas más todavía donde se puede demostrar que vamos a este lugar. También la Biblia nos enseña claramente que vamos a estar esperando el día del juicio en ese lugar. Y después, precisamente de este día del juicio, ahora sí, vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Es el tema de la palabra del Señor en esta noche. Tenemos varias citas más, pero vamos a esperar si hay algún comentario, alguna pregunta. Y por supuesto, algo que hermano, voy a agregar nada más así superficialmente, hermano Alex, hermano Johnny. Nuestros hermanos hace algunos días, pues ellos fueron al hospital, fueron precisamente a dar café a las personas, a dar de comer a las personas que estaban ahí precisamente esperando a sus familiares. Hicieron esta obra. Y yo, basándome precisamente en el libro de Mateo capítulo 25, nos vamos a dar cuenta que Jesús mencionó precisamente: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubristeis. Entonces muchas veces vamos a decir: cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo o aún enfermo y no vinimos a ti. Entonces el Señor les responderá: por cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, mis hermanos, escuchen bien, mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. ¿Quiénes son estos pequeños? Esa es la pregunta para usted y para nuestros hermanos. ¿Quiénes son esos pequeños de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo? ¿Son todos? ¿Son todas las personas? ¿Es toda la humanidad? ¿Es todos los enfermos? ¿Son todos los que están en la cárcel? ¿Son todos los que están hambrientos? ¿Quiénes son estos pequeños? ¿Quiénes son aquellos que le dijeron que tuve hambre, tuve sed y no me diste de beber? ¿Quiénes son estos pequeños? Se queda en el aire y hemos terminado el tema de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Bueno, pues ya como lo han comentado nuestros hermanos, el tema pues es claro y la verdad pues yo quería agregar algo acerca de, pues en este caso, qué es lo que piensan
pues en este caso los católicos o la Iglesia Católica acerca del purgatorio. Ellos pues dicen que se supone que era un lugar donde los muertos iban a pagar por sus pecados para purificarse por medio del fuego, y luego de un tiempo podrían estar bien con Dios. Esto contradice la enseñanza que está, o en este caso que nos dice la Biblia: después de muertos no hay posibilidades para cambiar, el cambio debe de hacerse en esta vida. Y pues ellos utilizan lo que es 1 Corintios capítulo 3 versículo 15. El libro de 1 Corintios capítulo 3 versículo 15. A ver, hermano. Dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, aquí pues, prácticamente ellos utilizan esta cita para decir que este es el lugar donde, en este caso, por eso existe el purgatorio, y es a donde van y pagan, en este caso, las personas por lo mal que hayan hecho aquí en la tierra. Y pues también otra cosa que quería comentarles era acerca de, pues hablamos del Seol, hablamos del Hades, y pues la palabra de nuestro Dios dice que aparece en el Nuevo Testamento 10 veces, y en el Antiguo Testamento pues aparece la palabra Seol como 67 veces, y pues hay varios versículos en este caso donde se mencionan. No les voy a mencionar, pero a lo mejor pues los más comunes, que es Lucas capítulo 10 versículo 13 al 15 y Mateo 16, 18. Y ya hay varios versículos donde se menciona precisamente el Hades, como lo describía nuestro hermano Abel. Pues también se refiere mucho a la, o en este caso en el Nuevo Testamento se utilizó para hablarse del mismo infierno, para hablar acerca del Hades, pero como lo comentaba nuestro hermano Abel, es un lugar de descanso donde van las almas precisamente, y que a lo mejor que están esperando para el día del juicio. Y tanto como lo decía, ¿no?, que íbamos a resucitar vivos y muertos, bueno, en este caso los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, ¿no? Y tenemos un reservado a aquel lugar, como lo describían a través de las escrituras. Pues puede ser que nos vayamos a un lugar de tormento, como lo describían en este caso al paraíso, ¿no?, a un lugar donde vamos a tener todo lo contrario, ¿no? En lugar de estar en tormento, pues vamos a gozar de las bendiciones que nos dice el Señor. Y pues les digo, son muchos capítulos de la Biblia que sí lo mencionan. El Seol, que en este caso, que en el Nuevo Testamento se aparece como el Hades, pero ya vemos que es de acuerdo a la definición que prácticamente pues hemos estudiado. Y pues es lo que quería yo comentar, no sé si... Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro hermano Alex. Es verdad, por ejemplo, la Biblia nos enseña de esta palabra que es Seol, y que aparece, ¿cuántas veces me dijiste en el Antiguo Testamento? 69. 69 veces aparece en el Antiguo Testamento, y que por supuesto los testigos de Jehová dicen que, bueno, hablan ellos acerca de que es la sepultura, pero la sepultura no se menciona ahí, ya que la palabra sepultura es la palabra kever, y en el griego sería tafos, y no se aparece la palabra sepultura. En algunas ocasiones la palabra Seol se refiere a la muerte misma, a la sepultura, pero no se refiere realmente, hablamos de el lugar, no se refiere a la sepultura común de la humanidad como los testigos de Jehová lo mencionan. En algunas ocasiones sí se menciona, pero se menciona más la palabra kever que la palabra Seol en respecto a lo que es el lugar de las almas de los muertos. Bueno, pues estamos contentos porque hoy hubo una gran exposición, y bueno, pues en esta noche solamente a mí me queda decirles, hermanos, bueno, pues ya sabemos en verdad que después de esta vida vamos a tener una muerte, ¿no? Y después la palabra del Señor habla de la muerte segunda, ahí donde ya vamos en verdad a pasar ya al gozo eterno,
o al sufrimiento eterno o castigo eterno, como lo marca la palabra y que estuvimos estudiando hoy en esta noche. Por eso hoy le quisiéramos invitar, hermano y hermana, que usted todavía nos está escuchando, que tiene todavía la oportunidad de poder ver este mensaje, que usted en verdad busque al Señor, busque a Cristo, porque es el único que puede ayudarlo. Como lo dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5, 11 al 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso les decimos, hermanos, hay que buscar al Señor, hay que buscar a Cristo. Es el único que nos puede regalar aquella vida eterna. Y pues obviamente tenemos que esforzarnos. Romanos 2:7 también dice: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Con esto pues sabemos que vamos a morir de esta tierra, vamos a perecer tarde o temprano. La Biblia nunca nos promete que no vamos a morir. Aún los más grandes de la historia de aquí, de los personajes de la Biblia, murieron, hermanos. El único que tuvo poder para resucitar fue nuestro Señor Jesucristo, y es a Él al que tenemos que buscar hoy en esta noche, y siempre que podamos buscar al Señor. Y es en verdad, siguiendo al Señor, es como vamos a lograr aquella vida eterna. ¿Usted quiere vivir con el Señor por siempre? Bueno, pues hay que empezarlo a hacer ahora. En la palabra del Señor, nuestro hermano Abel nos hablaba de aquel pobre y aquel rico. Y aquel rico le decía: por favor, envía a alguien para que les diga a mis hermanos. Pero ya era demasiado tarde. Ya cuando usted está ya sufriendo, ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a poder pasar de allá para acá y de acá para allá. Por eso no crea tampoco en que los muertos pueden pasar, en que alguien puede venir y darle un mensaje. Hoy es cuando quizás estos mensajes que todavía el Señor le da a través de la palabra, y que le dice: hay todavía perdón para el más pecador que haya en este planeta, hay perdón y hay salvación y hay una vida eterna que el Señor te quiere regalar, pero pues tienes que cumplir sus mandamientos y entregarle su vida al Señor. Ok, bueno, pues nuestro hermano Alex, no sé si tenga algún comentario. No, bueno, solamente que nos acompañan de ahí, de nuestros primos allá en Monterrey, y pues mandan saludos a todos, y pues creo que nos están viendo varios ahí en su casa, y pues mandamos a saludar a todos. No me acuerdo de todos los nombres, ahorita me los estaban diciendo, pero sí, saludos y bendiciones hasta allá en Monterrey. Dios les bendiga ricamente. Bueno, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, a nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros primos que se encuentran allá, y allá también a aquellos hermanos que nos están viendo y que nos están apoyando con su presencia. Les damos las gracias, les decimos Dios les bendiga ricamente. Sin ustedes, los que están atrás de este programa, no podríamos de verdad continuar alabando y adorando el bendito nombre de nuestro Dios. Sé que hay muchas cosas que agregar acerca del tema, sé que hay muchas cosas que mencionar acerca de lo que Dios manda a través de su palabra, acerca de lo que va a suceder al final. Hablamos del libro de Apocalipsis, que el alma está consciente después de la muerte, como lo dice también el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 5, cuando Job en el capítulo 7, versículo 7 en adelante, pues nos habla precisamente que los muertos no pueden regresar más a su casa, y ni su morada los verá más. Y bueno, pues la Biblia nos enseña de esto, y hay muchas cosas que podríamos mencionar, pero mencionamos lo más indispensable, lo más sencillo que pudimos hacerlo, de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Dios, para que otros hermanos, otras personas pudieran entender que después de esta vida, pues vamos a morir, y que vamos a estar conscientes después de la muerte, y que vamos a un lugar llamado Hades, y que realmente fue ahí donde nuestro Señor Jesucristo dice que su alma, aquello que menciona el Señor como inmortal, pues dice que no pueden matar. Y bueno, la Biblia nos enseña que su alma no fue dejada en el Hades. Es por esa razón que Él resucitó, venció la muerte misma, y pues precisamente la Biblia nos enseña claramente qué fue lo que pasó, ¿verdad? O qué es lo que va a suceder después de que nosotros muramos. Vamos a ir a ese lugar y posteriormente esperamos el día del juicio. Dios les bendiga.
pues que pase bonita noche, mis hermanos. Gracias, en verdad nos da bastante gusto que nos haya acompañado. Saludos y bendiciones a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo. Recuerde, los días viernes y sábados estamos aquí para servirles. Que pasen excelente noche. Dios les bendiga. Bueno, pues ya se despide de su hermano en Cristo, Eduardo Salinas. También pues los esperamos para el próximo viernes, y como siempre lo decimos, es una bendición tenerlos siempre aquí presentes en este programa, y la verdad pues les pedimos de sus oraciones para que esto siga adelante, ya que es para honra y gloria de nuestro Dios. Y pues nos comentan que eran hermanos de Tamaulipas los que están ahí con nuestros primos. Pues saludos y bendiciones. Y también pues me hicieron otros comentarios, pero no, eso no lo voy a comentar. Que Dios los bendiga ricamente a todos mis hermanos, todos los que estuvieron con nosotros, y pues nos estamos viendo el próximo viernes. O sea, ¿no los vas a comentar porque son malos comentarios o...? Sí. Sí, dice. Ok. Bueno, pues ahí está, ya estamos ya terminando. Les decimos gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hacer la última oración. Si tiene algún comentario más o alguna pregunta que quisiera que demos al aire, por supuesto, pues ahí están los Facebook de nuestros hermanos, y que usted les puede mandar su comentario. Así es. Vamos a hacer la última oración, hermano Alex, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia. Vamos a hacerlo de esta manera. Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, le estamos agradeciendo por darnos el privilegio de compartir su santa y divina palabra, pero también, Padre, por darnos la vida, por darnos la salud, Padre. También hemos estudiado este tema, Padre, y sabemos que tarde o temprano va a llegar ese día en el que tengamos que estar delante de su presencia, Padre, pero pues por el momento en que no llega, Padre, pues esperamos estar preparados para cuando llegue aquel momento, Padre. Le agradecemos por tantas bendiciones, le pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos está acompañando y que lo verán a través de las repeticiones, que usted sea de bendición para cada uno de ellos, no solamente con ellos, Padre, sino también con todas aquellas personas que tengan necesidad, que estén pasando por una situación difícil en estos momentos, Padre. Le agradecemos tantas bendiciones que nos da, aún sin merecerlas, y todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Recuerden, nunca dejen de sonreír. Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí puede alejar un poquito más nuestra hermana el escenario, si gusta. Sí, si gusta. Que Sí, para gusta. presumirles. Sí, si para gusta. más o menos que usted vea cómo está el set, ¿verdad? Espero que no se haya dormido nuestra hermana. Hasta acá se escuchaba. Se quedó orando. Se quedó orando. Fíjate que hay muchas cosas que, por ejemplo, se deben de tocar o se están tocando acerca de lo que es la moda. Su hermana ya está aquí todo. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambió el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. Todos culpables están leyendo sus comentarios. Dice, buenísimo el tema, hermanos. La verdad, de dónde vamos después de morir. Y nuevamente nos vuelve a decir, buenísimo el tema. Hermanos, muy completos, la hermana Marisol. Ok, bueno, pues Dios les bendiga, hermanos Díaz. Y bueno, pues creemos con todo nuestro corazón que, pues, como decía el hermano Armando hace un momento, ¿verdad? Siempre, pues, estamos de la mano de Dios acerca de lo que se expone, pues es palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Con la mirada en su Salvador.
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto,
Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor.